Bienvenidos y bienvenidas a Ars Anima, Astrología Humanista, donde hacemos interpretaciones en clave astrológica de mitos, cuentos populares, leyendas, películas y otro tipo de relatos. Muy bien, como siempre me gustaría empezar haciendo la aclaración de que las interpretaciones que hacemos aquí no tienen la pretensión de posicionarse como las únicas o verdaderas, sino que lo que buscamos es entregarles a ustedes, nuestra audiencia, estas reflexiones para que ustedes tomen aquello que les sirve, aquello con lo que resuenan y desechen aquello que no. Y lo más importante es que puedan ponerlo en práctica en sus vidas personales y en sus procesos. Asimismo, esperamos que puedan compartir con nosotros sus reflexiones, sus ideas y las impresiones que les dejan estos videos para poder también enriquecer la interpretación, para tener distintas perspectivas y así también enriquecer nuestra comunidad. Muy bien, el día de hoy quiero hablar acerca de Urano, el mito de Urano y la pérdida de las raíces. Esto, digamos, es como un derivado, una segunda parte, a mi juicio, del video anterior sobre Guardianes de la Galaxia, que si bien recuerdan, estábamos hablando, o bueno, yo hablé acerca del mito de Urano y sus resonancias con la tercera entrega de Guardianes de la Galaxia. Y al verlo me di cuenta que hay una serie de temas que quedaron por fuera, o bueno, a mi juicio, un tema en particular, que es la relación de Urano con las raíces, o la ausencia de las mismas. Y que se ve en la película, y ya lo vamos a abordar en el mito, pero principalmente me gustaría también enfocarme en la obra literaria de Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, bueno, en primer lugar me gustaría hablar sobre las funciones planetarias a partir de las cuales se construyen eso que llamamos las raíces. Si nos vamos a la figura del árbol, o a la imagen del árbol, las raíces son la base que permite que florezca, o cualquier planta, es lo que permite que la planta crezca, pero primero tiene que crecer hacia abajo, dentro de la tierra, para crear unos cimientos lo suficientemente fuertes que puedan sostener el resto de la planta, el tronco, ¿cierto? La copa, etc. Sin estas raíces es imposible que crezca la planta y finalmente florezca. Entonces, usamos siempre esta idea de las raíces porque en las funciones planetarias de Saturno y Luna son quienes nos entregan esta estructura básica, que es la estructura base de nuestra personalidad. Es importante aclarar, desde esta visión de la astrología humanista, la estructura de la personalidad es algo necesario que se debe desarrollar de una manera saludable, y que en realidad no buscamos como tal, o no tenemos una visión moral acerca de la idea de destruir la estructura egoica o hablar del ego como algo negativo, sino es parte de un fenómeno humano, psicológico, biológico, que hace parte de la existencia como la conocemos, que efectivamente más adelante se puede convertir en, más adelante, si llevamos un proceso, un camino espiritual, etcétera, se puede convertir en un obstáculo que debe ser reestructurado, que debe morir para renacer a la luz de otra nueva perspectiva, otra nueva estructura, otro tipo de conciencia, claro. Pero es importante aclarar esto antes de continuar. Entonces, la Luna y Saturno nos entregan ese linaje. Es decir, lo que yo soy no tiene una historia que además me antecede, me dice Luna y Saturno. Sin mis antepasados, sin las generaciones que han pasado antes de mí, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, etc., yo no hubiera podido nacer en las condiciones que nací. Yo no hubiera podido nacer con los valores, sea cuales sea, las creencias, sean cuales sean, y las tradiciones, sean cuales sean, con las que me criaron. Por tanto, mi historia comienza gracias o a partir también de la historia de mis ancestros. Y eso es lo que me da esas raíces. Es en donde yo me voy cultivando. Claramente yo no me puedo quedar en la raíz porque, claro, las raíces crecen hacia abajo. Primero debemos crecer hacia abajo, hacia dentro de la tierra, para después poder tener esa estructura que va a sostener el resto del árbol. Pero si me quedo solamente en las raíces, tampoco voy a florecer. Eso es un tema importante a tener en cuenta. Y muy bien, digamos que vamos creciendo
a lo largo de nuestra vida, en nuestro desarrollo vamos creciendo, ese árbol va creciendo y va generando nuevas identidades a partir de otras funciones planetarias. Que es lo que se construye a partir de los planetas personales y sociales. Pero los transpersonales tienen una función que buscan más bien cuestionar esas identidades en las que nos hemos cristalizado, con las que hemos construido un arraigo tan fuerte que realmente creemos que eso es lo único que somos. Cuando evidentemente en nuestra niñez debimos haber creado o nos debimos haber identificado con estos u otros valores propios de nuestra cultura, propios de nuestra familia, o contrarios a ellos también, para poder construir esta idea de lo que somos. Claramente el ego es una ilusión que yo debo construir para poder vincularme con los otros, para no entrar en un problema psíquico, como podría ser quizás una psicosis. Es decir, ahí vamos a la función solar, que es construir esa noción o esa idea, esa percepción un tanto ilusoria de que todo gira en torno a un centro, y somos un centro. Pero entonces Urano en particular, bueno, los transpersonales en general, pero Urano en particular, busca descentrar esa estructura egoica solar. Busca cuestionar y darle la vuelta, darnos otra perspectiva de las cosas, liberarnos, mostrarnos que la vida también hay una creatividad escondida, que nosotros podemos hacer parte de ella o quedarnos en ese lugar de lo conocido, pero si nos quedamos en ese lugar de lo conocido puede que empecemos a sufrir, porque cuando la vida nos invita al cambio y nosotros nos aferramos a lo viejo, a lo antiguo, quizás nos quedamos atados a unos valores familiares que ya no tienen una vigencia en el mundo actual, pues muy probablemente vamos a sufrir y no vamos a poder desarrollar muchos de nuestros potenciales. No los potenciales del ego, o que el ego quiere, porque el ego es cómodo y queremos quedarnos en ese lugar de la identidad, de esa identidad cristalizada y que creemos fija, sino aquello que, ese mundo más profundo que algunos llaman Dios. Si no creemos en Dios, entonces podemos llamar cosmos, la vida, supraconsciencia. Pero es este misterio que nos invita a hacer algo más profundo, algo más grande. Y cuando conectamos con esta energía y nos volvemos vehículos de esta energía transpersonal, logramos esa transformación. Todo esto suena muy bonito, pero en la práctica es cuando nos empezamos a tambalear, porque realmente nos cuesta salirnos de ese lugar de lo conocido, porque hay un peligro, hay un riesgo que correr. Entonces, Urano, en este caso, nos invita, como yo dije, a liberarnos. ¿A liberarnos de qué? De esos patrones familiares, quizás de esas lealtades que nos atan y que ya no funcionan más. Pero podemos ahí caer en el otro polo de Urano y radicalizarnos, es decir, todas las funciones planetarias, así como todas las energías zodiacales. Creo que en las energías zodiacales se ve más claro porque tenemos 6 ejes, mientras que en los planetas pues son los planetas mismos, pero todos tienen unas funciones que pueden resultar útiles, pero que llevados a un extremo pueden resultar nocivos. Así como quedarme cristalizado en el mundo de lo familiar puede resultar nocivo para mi propia vida y mi propio desarrollo espiritual, en el caso de Urano, lo más complicado podría llegar a ser que tenga esta pérdida de las raíces, es decir, que me aleje tanto de las raíces, me desconecte emocionalmente de ellas, que pierda esa estructura que me permite sostener el resto del cuerpo, ¿cierto? El resto del árbol, estoy hablando desde la metáfora del árbol. El tronco, la copa, etcétera, no va a poder tampoco florecer porque no tiene una estructura. Y lo que ocurre, y ya trayéndolo al tema de los mitos, es muy importante, porque cuando yo pierdo esas raíces, pues pasa justo lo que ocurre
tanto en la película de Guardianes de la Galaxia como en el caso de Frankenstein. Fijémonos que yo hablaba el video pasado acerca de el problema del no reconocer, que cuando yo rechazo algo que yo he creado es porque hay algo en ello que me refleja, me hace un reflejo, y que yo estoy rechazando en realidad algo acerca de mí. Y cuando rechazamos nuestras creaciones y decimos, uy, no, eso es demasiado desagradable, eso no me gusta, eso no refleja lo que yo puedo hacer, no refleja mi verdadera capacidad, mi potencial, etc., es porque hay algo que yo sigo rechazando de mí mismo. Y al rechazarlo, o bueno, no, cuando no lo nombro, digamos, al no nombrarlo, lo estoy rechazando. Y recordemos otra vez, el tema de nombrar es muy importante, porque es que nombrar es hacerlo parte de mis raíces. Si yo no reconozco que hay una herida del pasado, yo no reconozco que hay un pasado con unos padres, unas relaciones fáciles, difíciles, sean como sean, con unas costumbres, etcétera, y yo digo, yo soy lo contrario a todo eso, yo me opongo a todo eso, yo ya lo olvidé, yo ya no quiero saber de eso porque eso ya no hace parte de mí, lo corto de raíz por completo, es como si yo cogiera la flor y la cortara, pues la flor en última se va a marchitar en algún punto, porque la flor necesita raíces. Y ese es el desarraigo que genera esta polarización uraniana o esta expresión de esta energía al extremo. Y que lo vemos con el mismo Urano que niega su propia progenie. Y lo vemos en el mito, en la historia de Frankenstein, cuando el monstruo está constantemente buscando una raíz. Es decir, en la segunda parte del libro, cuando el monstruo cuenta qué fue lo que hizo, no me acuerdo si pasaron 3 o 5 años en la ausencia del monstruo, hasta que mata al hermano menor de Frankenstein. Y Frankenstein y el monstruo le dice a Frankenstein todo lo que estuvo haciendo, y es básicamente como este personaje empieza a preguntarse, bueno, ¿cuáles son mis raíces? ¿Yo de dónde vengo? ¿Cuál es mi arraigo? ¿Yo qué tengo? Y ahí es cuando él le hace la petición a Frankenstein de crear otra persona, otra criatura como él. Porque parte de esa condición humana, de ser humanos, es que como animales estamos buscando también un lugar al que pertenecer, otros seres similares a nosotros para poder relacionarnos. Entonces, si somos tan excéntricos, tan uranianos, que nos volvemos como el monstruo de Mary Shelley, que todos nos rechazan porque es que resulta algo grotesco, porque es que lo diferente, lo nuevo, hay veces genera esa repulsión, pues vamos a vivir una vida sin arraigo. Y lo que nos recuerdan estas otras funciones lunares y saturninas es que también tenemos que tener un arraigo. Y que esa es también toda la pelea al final de Rocket. Es que Rocket está huyendo de sus raíces. En una primera instancia Rocket huye de sus raíces. Recordemos que en ninguna de las 3 películas Rocket se reconoce como un mapache, que siempre dice yo no soy un mapache. Y es al final, en esa escena del final, cuando Rocket está buscando, ya lograron vencer a todos, y Rocket está buscando a ver si algunos de los niños de los experimentos siguen por ahí, y hay alguien más a quien rescatar, y voltea a ver y ve una jaula llena de mapaches. Y esa escena es muy, muy importante porque Rocket se acerca a la jaula y muestran los mapaches al frente de él y se reflejan en el ojo, y es como otra vez el juego del espejo que lo vimos en el Rey León también, y de cómo él se ve reflejado en esos pequeños cachorros o crías de mapache, y voltea a ver y en la ficha técnica dice mapache proveniente de América del Norte, planeta Tierra. Entonces es como si él reconociera, después de afrontar el trauma, el dolor de su pasado, la culpa que sintió por todo lo ocurrido, porque sentía que a sus amigos los habían matado por su culpa, etc. Y afrontar todo eso lo lleva a volver a conectar con sus raíces. Porque es que todos tenemos raíces y necesitamos ese abrigo emocional, y necesitamos el contacto con nuestras emociones. Si desconocemos nuestra historia, si desconocemos esos primeros vínculos que tuvimos con nuestros padres, hayan sido buenos o malos, de una u otra manera tuvieron que haber dejado algún tipo de herida,
Y si no reconocemos esas heridas y las integramos como parte de lo que vivimos, porque el pasado en sí no se puede cambiar, pero nuestra actitud y la manera en que lo vemos sí pueden cambiar, ahí vamos a lograr conectar con eso. Pero si lo negamos, vamos a vivir huyendo. En ese sentido estamos huyéndole a la vida, porque es que gracias a esas personas y a esos primeros vínculos logramos vivir. Y si negamos esa historia, estamos negando nuestra vida. Por tanto, estamos huyendo de la vida. Y es lo que al final dice el mismo Rocket, que dice, me cansé. Cuando logra volver a la vida y demás, y dice, me cansé de huir, yo no quiero huir. Y van y afronta la situación y pelea contra el alto evolucionario. Simbólicamente está diciendo, es que ya no voy a huir más de esta situación y le voy a hacer frente a la culpa, a lo que sentí, a aceptar que esto hizo parte de mi pasado y que mis verdaderas raíces son estas y que sí soy un mapache. Entonces, esa era la parte que quería tratar, porque fijémonos, la invitación ahí me parece que es la importancia que tiene las raíces, y que debemos saber y tener esa sabiduría, o ir desarrollando esa sabiduría de, claro, las raíces es de donde yo vine y debo aprender a verlo sin un juicio de valor. Y claro que habrá cosas dolorosas y cosas difíciles de mi pasado, pero es parte de mí y debo también aprender a reconocerlo. Y en ese reconocerlo me estoy liberando también de ese pasado. Lo estoy aceptando como parte de lo que soy. Y en esa medida le doy la bienvenida también a lo nuevo. Porque si yo hago las paces con mi pasado, puedo recibir lo nuevo. Pero si yo no he hecho las paces con mi pasado, mi presente y mis acciones presentes se van a encargar de repetir o de crear las condiciones para repetir en el futuro mi pasado. Esa es la idea básica del karma, esa es la idea básica de la repetición, por ejemplo, en psicoanálisis. Es decir, eso que yo con lo que no he podido lidiar, quizás porque no tengo conciencia de ello, porque lo niego, porque mi conciencia lo expulsó, pues la vida se va a encargar de mostrármelo constantemente y me va a poner en escenarios, por no decir idénticos, muy similares, y lo voy a seguir reproduciendo hasta que logre integrarlo, aceptarlo. Y ahí me libero de la repetición, me libero de ese karma, de aquello que venía repitiendo inconscientemente. Cuando lo vuelvo consciente, cuando lo trabajo, cuando me doy cuenta que tengo la oportunidad y se me vuelve a presentar ese escenario y me doy cuenta que es el escenario que viví antes y que he vivido antes muchas veces, y decido actuar de otra manera, ahí me libero del karma. Y eso es lo que hace Rocket al final cuando dice, estoy cansado de huir. ¿De qué huimos? Huimos de ese pasado, pero al huir lo volvemos a recrear una y otra vez de manera inconsciente y volvemos a quedar en la misma rueda kármica. Y esa es la oportunidad que nos da Urano. Urano no nos está diciendo, y creo que eso es muy importante, Urano no nos invita a huir, sino a liberarnos. Entonces, si sabemos utilizar estas funciones planetarias de la energía transpersonal, afrontamos ese pasado, nos liberamos de esas tradiciones que ya están caducas, y así nos liberamos de reproducirlas otra vez en el futuro, y de que nuestras acciones presentes sigan reproduciéndolas y sigan creando un futuro que es igual y es lo mismo. Esa es la liberación de Urano, y eso es lo que Urano realmente nos invita. Pero si jugamos y nos quedamos en el espíritu rebelde de que yo me opongo a mi pasado de manera inconsciente o sin saber, creyendo que porque estoy haciendo lo contrario a lo que los valores familiares me dictaban, entonces me estoy liberando, en realidad estoy siendo totalmente dependiente de ellos, porque me estoy constantemente valorando y construyendo mis acciones a partir de ese pasado, a partir de esos valores que me dieron en ese pasado. No sé si es claro. Si desean, déjenlo en los comentarios si quieren que ahondemos un poco más en este tema. Básicamente esto era lo que les quería presentar, exponer, que era otra reflexión muy importante que me ha surgido a partir de Los Guardianes de la Galaxia volumen 3. Y bueno, dejen en sus comentarios de qué huyen, qué es lo que huyen, qué es lo que reproducen, qué impresiones les deja este video.
Y recuerden, seguimos con nuestra entrega de 4 cartas semanales de manera aleatoria. Para participar en el concurso deben darle like a los videos, dejar sus comentarios. Entre más comentarios dejen, más posibilidades tienen de ganar. Muchísimas gracias y nos veremos en un próximo video.